buenas gente, ¿cómo están? Bueno, traigo otra creepypasta más, se titula Bob Esponja necesita ayuda. Bob Esponja, el programa animado más famoso en la historia de Nickelodeon, creado por el biológico marino Stephen Hillenburg. La divertida caricatura que nos habla del simpático Bob Esponja y sus locas aventuras con sus amigos en la ciudad marina conocida como Fondo de Bikini. Desde su estreno oficial en 1999, Bob Esponja ha traído al público infantil muchísimos años de risas con episodios divertidísimos, increíbles, personajes icónicos, etc., teniendo ya al aire más de 11 temporadas con más de 200 episodios, gran variedad de videojuegos para las consolas, spin-offs, libros y 4 películas para el cine. Todos ya conocemos este personaje de pantalones cuadrados, nos guste o no, incluso a mí me encanta muchísimo este personaje y no me canso de verlo, pero les contaré algo que me pasó, que tiene muchísima relación con este icónico personaje que me dejó traumado. Todo había comenzado cuando yo estaba en mi casa, descansando como siempre, no tenía nada que hacer, y mis padres se fueron a trabajar. Tampoco están dando nada bueno en la televisión, pero después decidí fijarme en el buzón del correo para ver si no me llegó algo que me provocaría problemas, pero me encontré un sobre que incluía un CD que decía SpongeBob SquarePants. SpongeBob Excel. Traducido al español como Bob Esponja. Bob necesita ayuda. Esto me dejó demasiado intrigado porque no me esperaba que me llegaría un CD de uno de mis personajes de la infancia, pensaba que se trataba de una broma. El sobre decía que el disco viene desde los estudios de Nickelodeon, pero no me creí la idea y esta también incluía una larga anécdota de 3 hojas escrita en Word que decía lo siguiente. En el 2014, antes de que la segunda película de Bob Esponja llegara al cine en 2015, Nickelodeon se mostró interesado en hacer más episodios de Bob Esponja antes de la película, de lo cual muchos trabajadores de la serie escribieron y trajeron nuevos episodios. Pero el 8 de octubre de 2014 Nickelodeon recibió una llamada de un escritor de nombre desconocido, quien mismo se declaró fan de la serie y dijo que se mostraría interesado en dirigir y escribir un nuevo episodio. Nickelodeon aceptó la idea sin problemas, de lo cual le dijo que fuera mañana al estudio para escribir el guión. Al día siguiente, el escritor se presentó en los estudios Nickelodeon, pero mismo parecía tener una actitud sádica y grosera hacia los demás. El escritor escribió él solo todo el guión de un nuevo episodio de Bob Esponja y se lo mostró a Nickelodeon. Pero el guión disgustó a todos los ejecutivos de Nickelodeon, y varios se enojaron con el escritor, que pidieron que mejor olvidara el trato y se fuera del estudio. El hombre furiosamente se llevó el guión y se fue lejos del estudio. La razón por la cual Nickelodeon canceló el trato con el hombre de dirigir un nuevo episodio de Bob Esponja fue tanto por la actitud del hombre, como por el guión. Nickelodeon dijo que el guión contenía cosas demasiado inadecuadas, y que era demasiado fuerte para los estándares de sus producciones, lo cual terminó cancelando. Se sabe que Nickelodeon ya ha transmitido cosas de humor negro como Ren y Stimpy, La vida moderna de Rocco, Invasor Sim, 3 amigos y Harry, Rocket Monkeys, entre otras series de humor negro. Pero a pesar de haber sido echado del estudio, el hombre no quiso dejar atrás aquel episodio de Bob Esponja y llamó a su equipo de guionistas y animadores para hacer en secreto el episodio, en secreto para que el personal de Nickelodeon no lo descubra. Algunos guionistas de Nickelodeon describían que el episodio tenía contenido no apartamento para los niños, con mucha violencia y mucho contenido sexual a más no poder, referencias al suicidio, maltrato de mujeres y escenas muy gore. Los personajes principales de la serie, en lugar de ser los terribles personajes de personalidad tonta, divertida y carismática, eran personajes sádicos llenos de odio, crueldad, locura y eran monstruosamente malvados. La animación al menos era buena, pero no es la misma de la serie y habían veces donde esta misma tenía gráficos de gore demasiado fuertes. Y el hombre y los guionistas fueron quienes hicieron las voces de los personajes, sin tener contacto con los actores de voz original de la serie, pensando que estos mismos los demandarían con Nickelodeon por hacer un episodio sin su permiso. 2 semanas después de terminar el episodio, el hombre se escabulló en las oficinas de Nickelodeon sin que los guardias lo miraran e hizo lo imposible para transmitir el episodio en televisión. El 28 de octubre del 2014 a las 4 de la mañana, un muy perturbador nuevo episodio de Bob Esponja salió al aire en Nickelodeon y muchos niños tuvieron la mala suerte de verlo.
Dichos niños quedaron completamente traumados con el episodio y tuvieron pesadillas con el mismo. Los padres de familia furiosos reportaron quejas a Nickelodeon, y estos mismos, al descubrir el escándalo, el hombre fue demandado y enviado a prisión por 10 años por su actitud sádica y aquel episodio. Y Nickelodeon, lo que hizo con el episodio, fue encerrarlo en un sobre y ocultarlo en una bodega. Después de terminar de leer la anécdota me pregunté, ¿cómo puede estar encerrado este disco en una bodega de los estudios Nickelodeon? Si me llegó hasta mi casa, aún pensé que se trataba de una broma de mal gusto, aunque me mostré interesado en ver qué ocultaba aquel disco de Bob Esponja. Lo puse en mi reproductor de DVD, me senté en mi sillón y mi perrito se acercó a mis pies para ver el mismo y comenzó a correr el episodio. Todo comenzó cuando trabajaba en el crustáceo cascarudo. Estaba cocinando felizmente unas deliciosas cangreburgers para los clientes. Hasta que mi jefe, el muy bacano Eugenio Cangrejo, me dijo que acompañara al centro comercial a su hija Perlita por su cumpleaños. Le dije que tenía trabajo pendiente, pero el cangrejo me gritó, «Acompaña a mi hija o estás despedido». Y yo acepté a regañadientes. No puedo olvidar las tantas veces que Perlita se aprovechaba de mí, era mandona, agresiva y grosera conmigo, como odiaba a esa perra. Después de comprar y soportar tantos mandados de Perlita, le dije que ya me tenía que ir a mi casa, pero ella me dijo que faltaba algo. De ahí aparecieron sus amigas con sonrisas malvadas y yo me pregunté, ¿qué está pasando? Lo cual Perlita y sus amigas me arrancaron la ropa, dejándome completamente desnudo y golpeándome una y otra, metiéndome por completo en vergüenza. La gente se burlaba de mí y me aventaron mucha tierra en los ojos. Pregunté por qué me hizo esto y Perlita me dijo, nadie te quiere, Bob Esponja, te mereces esa humillación porque sí, eres la persona más molesta de Fondo de Bikini, al igual que esa estúpida estrella rosada. Empecé a llorar por lo que me estaba pasando. La intro del episodio era la normal de la serie, pero después apareció el título del episodio que obvio era Bob necesita ayuda. El episodio comenzaba en la piña casa de Bob Esponja, quien este mismo se encontraba en su cama, llorando muchísimo a más no poder. Bob lloró por 10 segundos y entonces dijo, «Oh Neptuno, ¿por qué me quitaste a Gary? ¿Por qué? ¿Por qué?». Lo que sucedió fue que Bob había perdido a su querida mascota Caracol Gary, a quien amaba muchísimo y era el único que siempre lo acompañaba en las buenas y en las malas. Bob continuó llorando más y más. De repente, Calamardo en la ventana de su casa gritó, «Ya cállate, Esponja, supera ya esa ridícula noticia, a nadie le interesa que se murió tu estúpido caracol». Bob, enojado y muy estresado, salió de su casa a lo muy lejos, mientras Calamardo sonrió para tranquilizarse. Se mostró una toma de 1 minuto de Bob caminando por todo Fondo de Bikini muy estresado, hasta que finalmente llega a un lugar donde decía, Carl Anderson, psicóloga terrestre de Fondo de Bikini. Bob entró al lugar y se sentó en las sillas a esperar su turno. De ahí apareció un nuevo personaje, la doctora Carl Anderson. No era ningún pez, era una mujer humana. Tenía el pelo moreno y era muy dulce y amigable, con un tanque de gas más un casco como el de Arenita. La misma le dijo a Bob Esponja que pasara hacia su cuarto. Al llegar ahí, Carla se presenta con Bob y le pregunta qué es lo que tiene. Este le dijo, «Tengo un gran problema, y quiero que me ayudes». Carla dijo, «Tranquilo, soy una doctora y psicóloga, yo voy a tratar de ayudarte y te daré algunas soluciones». Bob en un comienzo se relaja y se acuesta en una cama como las de los psicólogos. Carla le pregunta qué es lo que le pasó, y Bob dijo, «He pasado un horrible día, que me hizo perder a mi querida mascota Caracol Gary, y no puedo superar ese horrible hecho. Ya no soy esa esponja optimista que la gente conocía y ahora soy una persona de carácter rebelde y malvada, pero quiero volver a el de antes». Carla le dijo qué fue lo que pasó. Y Bob contó su historia. Pocos después decidí dejar de llorar, y me rebelé contra Perlita y la comencé a golpear en la cara, le arranqué la ropa y la dejé en ropa interior, la violé y la golpeé una y otra vez a esa ballena, y le quebré una botella en la cabeza. Se veía mucha sangre y la gente se asustó y huyó del pánico. Finalmente asesiné a Perlita, golpeándola una y otra hasta que finalmente dejó de respirar. Detrás de mí, apareció Don Cangrejo, empezó a llorar por la muerte de su hija y muy enojado me dijo, «Lo lamentarás». Cangrejo salió corriendo y yo no sabía a dónde iba, pero me regresé a mi casa intentando olvidar lo que pasó.
pero justo ese momento, le encontré a mi mascota Gary muerta y asesinada, con el caparazón destruido y su cuchillo en el estómago con una carta que decía: tú me quitaste a mi hija, yo te quité a tu caracol, ahora estamos a mano. Atentamente Eugenio Cangrejo. Jamás se la perdone al idiota, lavé el cuchillo que llevaba Gary en el estómago y fui por Cangrejo. Él se encontraba en su casa llorando mucho por su fallecida hija. Entré escondidas a su habitación, apagué la luz y comencé a golpearlo con un bate de béisbol y luego le corté las piernas con el cuchillo. Cangrejo intentó pedir ayuda, pero yo se lo impedí y lo apuñalé más hasta matarlo, pero de repente apareció la policía. Se veía a una señora oyendo con susto el escándalo y llamó a la policía. Salté de la ventana y me regresé a mi casa sin que la policía me descubriera y volví a mi casa. Y por eso me encontré llorando por mi mascota Gary. Bob Esponja terminó de hablar, mientras Carla le preguntó: ¿por qué hiciste eso, Bob Esponja? Tú jamás haría algo así, ¿verdad? Bob dijo: ya no soportaba las órdenes de ese tacaño y su hija, por eso tuve que hacerlo. Carla tenía cara de que ya no confía en Bob. Es que al verla la dijo: un momento, solo porque te conté mi problema ya no me quieres ayudar, si me acusas con alguien la pagarás caro. En ese momento, Bob ya no parecía ser el mismo, tenía ojos rojizos y una sonrisa macabra. Carla, muy asustada, dijo: ¿de qué estás hablando, Bob Esponja? Yo sí te quiero ayudar, soy muy positiva y lo que sea. El muy enojado Bob dijo: mentirosa, ¿me quieres acusar? Confiesa ya. Carla dijo: lo siento, pero tienen razón, lo que hiciste estuvo mal, pero déjame ayudarte. En el momento, Bob pierde la cabeza, sus ojos se oscurecen y dice: no, no quiero que me ayudes, estúpida, yo estoy bien, ellos son los que están mal, por eso se merecen morir. Carla enojada dijo: basta, toma asiento, llamaré a la policía, quise decir. Bob enojado le interrumpe y dice: tú lo pediste. Bob Esponja enloquece y se balancea contra Carla y comenzó a golpearla en escenas tan grotescas y violentas. Carla gritó a las oficinas para pedir ayuda, los encargados entraron en pánico y llamaron a la policía. Bob le arranca a Carla la ropa como lo hizo con Perlita y la dejó desnuda y ocurrió una escena de violación grotesca que me dio mucho asco y dijo: ¿te gusta lo que estoy haciendo, señorita? Intenté apagar el televisor, pero nada funcionaba. Bob lo tocó los pechos mientras yo quería vomitar, pero después Bob Esponja empieza a violar a Carla mientras él ríe como un psicópata y se convierte en un ser amorfo que ya no se parecía a una esponja. Carla finalmente muere apuñalada y Bob, con una sonrisa y apariencia diabólicas, dijo: mis próximas víctimas serán Patricio, Calamardo, Arenita y Plankton. La policía llegó e intentó agarrar a Bob, pero salvajemente golpea y mata a uno de ellos, mientras los otros le intentan disparar, y sale corriendo lejos como un chimpancé sin la vacuna contra la rabia. Mismo vuelve otra vez a su casa sin que la policía lo descubra. Me quedé en gran estado de shock, saqué el disco del reproductor y lo destruí con un martillo. Después, mis vecinos tocaron la puerta de mi casa y me dijeron que vieron a alguien poner un sobre en el buzón de mi casa, quien salió corriendo. No me quedó otra opción que llamar a la policía por lo sucedido. Estos mismos intentaron tener contacto con el personal de Nickelodeon. Nickelodeon no dijo nada respecto a dicho episodio, pero pensaron que fue una broma de mal gusto. El chico que me mandó el disco fue arrestado por 10 años, y dice que eso fue una copia del episodio y la original la tiene Nickelodeon, mientras que el escritor que lo hizo actualmente está muerto. Por aquel suceso, me preguntaba qué tenía en la cabeza aquel tipo que escribió ese horrendo episodio y por qué lo hizo, por qué dejó transmitirlo en televisión y cuál era su principal idea. Eso hizo que dejara de ver Bob Esponja por una semana. Finalmente me recuperé de aquel problema, vivo actualmente con mis padres y mi perrito, y ahora ya no tengo ningún problema en seguir viendo Bob Esponja, pero no puedo olvidar aquel horrible episodio, además de que no le conté esto a nadie para evitar que me digan loco, y la verdad me da mucho gusto haber destruido ese CD con ese horrible episodio. Yo por mi parte, les comparto esta historia y espero me comprendan. Después pasa una toma, en la que Patricio está tocando la puerta de la casa de Bob, pero abre la puerta y lo agarra del pie arrastrándolo. La toma solamente hacía enfoque a la casa hacia afuera, mientras se escuchaban los gritos de Patricio al ser asesinado por Bob Esponja.
Calamardo fue a ayudar a Patricio, pero en cuanto abrió la puerta, se encontró con un monstruo deforme y grotesco que una vez fue Bob Esponja, luego pasó a una pantalla negra, en donde se escuchaban gritos de Calamardo siendo asesinado. Después se mira en la habitación de Bob Esponja, cubierta de sangre en todos lados, se veían las cabezas de varios personajes de la serie, entre ellos Carla, Don Cangrejo, Patricio, Calamardo, Arenita, Pela, Plankton, Karen, la señora Puff, Sireno Man, el chico Percebe, Calamarino, Terazo, Róbalo Burbuja, Larry, el holandés volador, Necturno, Perca Pekins, entre muchos otros personajes de la serie. Estas estaban colgadas como trofeos. Después la cámara hizo enfoque a la cara de Bob Esponja, quien tenía una cara de psicópata deformada más una sonrisa macabra y dijo: "Nada de esto nunca pasó". La pantalla se torna en negro mientras se miran los ojos de Bob rojos, y estos también desaparecen y se oye la risa de este personaje. Finalmente acaba el episodio.